Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia para recibir un consejo de la palabra allá en el libro segundo de Crónicas, capítulo 35, versículo 25. Dice así este texto: Jeremías compuso un canto que expresaba su gran tristeza por la muerte de Josías. Lo mismo hicieron los cantores y cantoras, y hasta el momento en que esto se escribió era costumbre en Israel recordar a Josías con esas canciones tan tristes. La letra de estas canciones está escrita en el libro de las Lamentaciones. Hagamos una palabra de oración y pidámosle al Señor que Él ministre nuestro corazón con un consejo, una palabra para nuestra alma. Levante su mano derecha y juntos clamemos por una buena palabra. Padre hermoso, ponemos en tus manos este tiempo de ministración, este tiempo de instrucción para nuestra alma. Sea tu Espíritu Santo impregnando el consejo en nuestro corazón. Queremos estar atentos y queremos ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma requiere con toda nuestra fuerza. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor, tome su lugar. Vamos a recibir esta ministración que nuestro Dios nos entrega a través de este relato. Vemos cómo en el tiempo del profeta Jeremías, él pudo ser testigo de un avivamiento, de una visitación especial que Dios había hecho a su pueblo por el esfuerzo que había desarrollado este hombre de Dios llamado Josías. Josías vino a restaurar, vino a limpiar el templo. Cuando uno revisa la biografía de este hombre, vemos que a temprana edad dirigió o reinó sobre Israel. Tenía 8 años, ya que a su papá habían hecho una conspiración contra su papá, que era el rey, y lo mataron. Y entonces él ocupó el reinado de su padre. Pero vemos cómo su papá se había comportado de una manera muy ajeno a los principios del reino de Dios. Fue un idólatra, levantó altares a Baal, a Acera, practicó la consulta con los médiums, respaldó a los hechiceros. Hubo un total descuido en los tiempos de este padre y también del abuelo. O sea que este niño no tuvo un buen ejemplo, no tuvo un abuelo, no tuvo un papá que le sembrase una buena enseñanza de lo que era el temor a Dios o del que era vivir
en los principios del reino de Dios. Fue un niño que de una manera sorprendente traía él un encargo, porque 340 años atrás había habido una profecía acerca de este joven, acerca de este niño. Imagínense cómo Dios trabaja, cómo Dios planifica anticipadamente. 340 años Dios levantó a un hombre conocido como el varón de Judá, que fue ante el rey Jeroboam, ya que Jeroboam se había desviado de los mandamientos de Dios, y le llevó este mensaje. Le dijo: tú has levantado altares, has levantado 2 becerros, y esos altares se van a fragmentar, se van a venir abajo. Y se enojó mucho Jeroboam, que amenazó con prender, con atar, llevar a la prisión a este varón, y extendió la mano y dijo: prendedlo. Y la mano se le quedó seca, se le secó la mano. Entonces imploró ayuda, le pidió al varón de Judá que le pidiera a Dios por su mano que fuese restaurada, y fue restaurada su mano. Pero vino la profecía y dijo que de la tribu de Judá, de la familia de David, Dios iba a levantar a un hombre llamado Josías, e iba a hacer estragos con toda la idolatría que había en Jerusalén, que había en Israel. Esto me llama mucho la atención, cómo la planificación desde los cielos se hace de manera anticipada. A Dios no lo sorprende ningún comportamiento del ser humano. A Dios no lo sorprende la actitud del hombre o de la mujer cuando tienen un cambio en su manera de proceder. Todo está dentro del plan, todo está con una solución anticipada. Motiva a tu vecino, dile: no pongas tus moños, porque si no alguien ocupará tu lugar. Así díselo, porque es una realidad. O sea, ninguno de nosotros debe de sentirse indispensable, porque Dios tiene siempre a alguien quien ocupe nuestro lugar. Por eso la propia Escritura dice: no permitas que alguien tome tu corona, porque está en nosotros el cuidar lo que Dios nos ha dado. Entonces entra en acción Josías en sus tiempos, siendo un niño. Siempre Dios abastece un equipo de personas que ayudan, colaboran para que el plan de Dios se lleve a cabo. Entonces, a los 8 años de estar como rey, dice que comenzó a reparar el templo, comenzó a derribar altares, esos altares idolátricos. Quiere decir que ya tenía 16 años cuando comenzó a hacer toda esta reparación, toda esa restauración. Imagínense cuántos años pasaron y no le habían hecho una reparada al templo. Estaba en un abandono, en una decadencia. Y Josías comenzó a restaurar, comenzó a reparar todo esto. Pero me llama la atención que a los 18 años de haber reparado, o más bien a los 18 años de estar reinando, quiere decir que él ya tenía 26 años. Se abrió el cielo de una manera muy especial. Se abrió el cielo en donde el respaldo divino se hizo presente. Se celebró la Pascua,
se ordenaron los cantores, se ordenó la alabanza. En Jerusalén había un avivamiento, había una visitación especial de Dios, porque comenzó a desarrollarse con libertad, con un gran fluir de abundancia. Había recursos, había buenas cosechas, había sacerdotes que amaban a Dios, había escribas, había profetas, inclusive había una mujer profeta en ese entonces. Yo le invito a que lea esta historia, le va a gustar mucho cómo se desenvolvió Josías en sus tiempos. Fue una ministración tan especial que se vivió en ese tiempo. Pero siempre hay un pero en la vida del ser humano. Le vamos a poner una pausa a este texto, como se expresó un momento de mucho dolor cuando él muere, cuando él parte de esta tierra. Vino una atmósfera de mucha tristeza, vino una atmósfera de mucho dolor. Quisiera que leyéramos un pasaje registrado allá en el libro de Deuteronomio 32:15. Vemos cómo en este pasaje el Señor revela, el Señor nos hace ver cómo el hombre o un matrimonio o una congregación o una nación, cuando se comprometen en buscar a Dios, cuando se comprometen en servirle a Dios, cuando se comprometen en serle fiel a Dios, el Señor reviste, el Señor unge, el Señor blinda a ese hombre, a esa mujer o a ese matrimonio o a esa familia o a la congregación, los blinda con una unción maravillosa. Los reviste con una unción sobrenatural. En Deuteronomio 32:15 manifiesta lo que Dios activa en la vida de su pueblo o en la vida del ser humano cuando se compromete a caminar con Él. Desde luego aquí en este versículo 15 está hablando el Señor de una manera ya con cierto dolor y cierta tristeza al ver la manifestación de Israel. Pero en este texto revela el Señor cómo Él coloca 3 unciones o 3 ministraciones especiales. Dice que Jesurún engordó y dio coces o dio patadas, pero eso lo vamos a dejar ahorita en stand-by para ver cómo Dios respalda a sus hijos. Dice, has engordado, estás cebado y rollizo. Repita conmigo, engordado, cebado y rollizo. Y sí, mira usted que está hasta entre paréntesis, ¿verdad? Esas tres palabras. Y también anoto ahí el texto en el idioma hebreo. Cuando dice Jesurún engordó, es Vayishman, Yeshurún, Shamanta, Habita y Casita. Son 3 palabras
Shamanta, Habitá y Casita. Y cuando uno observa, cuando uno revisa qué significan estas ministraciones o estas palabras, vemos que Shamanta significa brillo, Habita significa expansión y Casita significa protección. Cuando el Señor nos enseña en su palabra que Él nos unge con aceite, cuando el rey David dijo, unges con aceite mi cabeza, mi copa está rebosando. Son 3 unciones maravillosas que se activan en la vida del hombre, en la vida de la mujer, en la vida de una familia o una congregación. Y es esa unción sacerdotal de luz, de brillo, en donde las tinieblas se alejan, se van, desaparecen a causa de la luz, a causa de esa unción. Pero también esa unción activa la mente, activa el corazón para ensancharse, para expandirse, para no quedarse quietos, sino que haya ese deseo de crecer, de ensancharse, como lo dice el profeta Isaías. Extiende las cuerdas de tu cabaña, expándete. Y esa es una unción que se le ha dado a los reyes. Pero esa palabra o ese verbo casita es protección, o rollizo es protección. Eso nos habla de que hay un mensaje en los cielos, hay una activación de protección en el plano celeste, en donde el Señor dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esa unción se activa y es una unción de protección. Por eso cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios se compromete a servirle a Dios, amarlo con todo su ser, amarlo con todas sus fuerzas, nuestro Padre Dios activa estos tres ungimientos, activa estas 3 unciones en la vida de su pueblo, los hace brillar, se expanden y gozan de una extraordinaria protección. Yo quisiera que esto lo declaremos y atráigalo a su vida. Con toda su fuerza diga, Dios me hace brillante. Me da la capacidad de expandirme. Y gozo de una extraordinaria protección. Ahora, ¿sí lo cree usted? Una unción sacerdotal, una mentalidad de rey y una cobertura de protección, activando esa unción profética en vuestra vida. Y un profeta es aquel que tiene sus oídos y sus ojos abiertos para escuchar la voz de Dios, pero también para visualizar el peligro que se avecina. Cuando en una casa, cuando en una familia le pedimos a Dios y nos comprometemos como lo hizo este hombre de Dios llamado Josué y dijo, yo y mi casa serviremos a nuestro Padre Dios. Dice, no sé si ustedes hagan ese compromiso,
pero mi familia y yo, es lo que dijo Josué, y sería bueno que esto lo atrajéramos a nuestra vida. Yo y mi casa, y se puso en primer lugar él como ejemplo, porque eso cuesta mucho. Decir, imítenme a mí, es un compromiso muy serio. Pablo llegó a decirlo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es un compromiso muy serio, pero debemos de anhelarlo siempre, ser un ejemplo. Entonces, lo que puedo mirar en la vida del rey Josías es que, si usted revisa el compromiso que él hizo ante el Creador, el compromiso que él hizo ante el pueblo y la manera en que motivó al pueblo de servirle a Dios, siendo un joven, motivó al pueblo para decirles, vamos a servirle a Dios, vamos a darle a Dios lo mejor. Los profetas, los ancianos, los músicos, las mujeres, entraron dentro de ese lindero, dentro de esa unción maravillosa, y el Señor hizo que ese tiempo de reinado, fueron 31 años de reinado de Josías, hizo que ese tiempo estuviese blindado, estuviese protegido, estuviese en una dimensión de instrucción, porque en ese tiempo fue cuando encontraron el libro de la ley en el templo, estaba ahí arrumbado, estaba allá en los escombros. Quiere decir entonces que Josías se comprometió y se cumplió lo que dice este texto de la ley, en donde engordó, estuvo cebado y rollizo, o sea, el brillo, la expansión y la protección estuvieron activos en ese tiempo. Estuvieron presentes en este reinado. Ahora, cuando el rey muere, ¿por qué se entona canciones tristes? Porque el que estaba al frente, el que estaba dirigiendo la batuta de este compromiso, ya no estaba presente. Entonces comenzaron a experimentar la falta de luz, la escasez y la invasión, la falta de protección en ese tiempo. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, amados siervos de Dios, siervas de Dios? Que cuando usted se compromete con Dios de manera sincera, de manera seria, Dios no lo dejará solo. Dios no lo dejará al abandono. Dios no permitirá que usted pase vergüenzas. Pero este versículo 15 narra el comportamiento del ser humano cuando comienza el hombre, cuando comienza la mujer a brillar, a expandirse, a crecer y se siente seguro. Lamentablemente hay un comportamiento ahí que es el dar patadas. Dice que Jesurún dio patadas, o sea, está diciendo, Jesurún es un código que se está refiriendo a Israel. El pueblo de Israel fue engordado, fue cebado y fue rollizo. El pueblo de Israel fue brillante, se expandió y estuvo protegido.
Pero esa unción de ese aceite sobre la cabeza del pueblo, de la persona, hace que muchas veces se atribuya a él, hace que muchas veces se considere que todo lo que se está teniendo es por uno o por habilidad personal. Todo es porque uno es muy hábil, conocedor de la materia, expertos en lo que se hace. Y esa es una manifestación de una patada. Es no reconocer que todo lo que tenemos, logramos, que todo lo que hacemos o todos los recursos que tenemos es gracias al Padre de la gloria. Las fuerzas, la salud, la familia, los recursos, el trabajo, el negocio, los proyectos, todo viene de parte de nuestro Dios. Todo es gracias a nuestro Dios. Entonces pusimos pausa al texto en donde dice que hubo duelo, hubo tristeza. Ya les expliqué cómo el Señor, cuando ve que uno se compromete, activa estas tres ministraciones: el brillo, la expansión y la protección. Actívelo a su vida, diga: brillo, expansión y protección para mi vida. Brillo, expansión y protección para mi familia. Ahora para sus negocios, vamos, diga: brillo, expansión y protección para mis negocios, para mis trabajos. Ahora para la congregación, diga: brillo, expansión y protección para esta congregación. Dice que se compuso un canto, una canción que expresaba la gran tristeza por la muerte de Josías. Y dice que los cantores y cantoras, hasta el momento en que esto se escribió, era costumbre en Israel recordar a Josías con esas canciones tan tristes. La letra de estas canciones está escrita en el libro de las Lamentaciones. Entonces, vamos al libro de Lamentaciones. En Lamentaciones capítulo 4, versículo 20, está narrando cómo este ungido, acuérdese que un ungido es aquel que ha recibido el aceite sobre su cabeza y es una señal de brillo, expansión y protección. Y dice que el rey Josías lamentablemente cayó en las redes, cayó en la trampa, dice otras traducciones, cayó en la trampa de las patadas, del ignorar quién es quien te activa, quién es quien te ha ungido o quién es quien te ha ayudado. En esta tierra, una de las cosas que contamina mucho al hombre, a la mujer, es el terrible orgullo, que llegan a olvidarse quién les tendió la mano, que llegan a olvidarse quién los ayudó en el momento adverso, que llegan a olvidarse quién les dio el consejo. Dice, también cayó en sus redes el ungido del Señor, que era nuestra razón de vivir. Fíjese cómo lo habla el canto, la canción,
los cantores. Era Él de quien decíamos, viviremos bajo su sombra entre las naciones. La expectativa era muy grande, porque era un joven cuando él muere. Si reinó 31 años y comenzó a reinar a los 8 años, agréguele 31 más 8, tenía 39 años. Dígame usted, ¿39 años es una persona ya vieja? No, está en la flor de la juventud. Entonces la expectativa de toda esa nación, de todo ese pueblo, era muy grande. Decían, tenemos rey para muchos años. Y así como se está desarrollando el reinado, nos va a ir muy bien. Así como está fluyendo este avivamiento, indica que estos tiempos van a ser extraordinarios. Pero lamentablemente Josías cayó en la red. Lamentablemente Josías cayó en la trampa. Y esto se convierte en un mensaje para nosotros, amado pueblo de Dios, porque en algún momento de tu vida Dios, desde muchos años atrás, ha habido una planificación acerca de tu persona. De hecho, tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Tu estancia en esta tierra, los años que tiene tu cuerpo, no es los años que tiene tu alma. Los años que tiene tu alma son millones de años atrás. Tu cuerpo tendrá 20, 30, 40, 50 años. Eso tiene tu cuerpo, tu estuche. Pero tu alma es viejísima. Y Él preparó de antemano, desde tiempos atrás, un proyecto, un plan, un trabajo para que en ello te ocupes. Eso lo dice el libro de Eclesiastés, que Dios a cada hombre, a cada mujer le ha dado una tarea para que en ella se ocupen. Dicen, sin embargo, el hombre no descubre cuál es esa tarea. Entonces nos corresponde a nosotros manifestar esa inquietud de decirle a nuestro Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es la tarea que tengo que desarrollar? Me comprometo a servirte con todo mi corazón. Quiero servirte con todas mis fuerzas. Quiero darte lo mejor de mi vida, porque mi estancia en esta tierra, dice el libro de los Salmos, son 70, 80 años los más robustos. Y con todo ello es una carga, es una pesadez. Entonces, si el Señor ha planificado desde tiempo atrás algo glorioso, algo grandioso para tu vida, y algo que Dios nos enseña en esta noche es que Dios quiere que tú brilles, te expandas y que te sientas protegido por esa mano poderosa que está a tu lado para levantarte, para proveerte, para sustentarte, para coronarte de favores. En este pueblo había una expectativa muy grande para la vida de Josías. Decían ellos, viviremos bajo su sombra entre las naciones. Y estoy casi seguro que tu papá o tu mamá tiene una expectativa muy grande acerca de tu persona. Estoy casi seguro que tus hijos, tus hijas, tienen una expectativa muy grande acerca de tu persona. Uno como ser humano no se complace o no se alegra cuando mi padre o mi madre están viviendo una situación adversa. No se alegra uno de eso. O cuando los hijos están pasando por una afectación en sus emociones, uno no se alegra por eso. En mi caso, cuando una oveja, cuando un colaborador está teniendo turbaciones
está teniendo afectaciones en su mente, en su corazón, uno no se alegra por eso. Lo mismo nuestro Padre Dios no se alegra cuando tú divagas entre dos pensamientos. Él quiere que nuestra definición sea seria, porque no se puede servir a dos señores, porque uno quedará mal con uno. ¿Estamos aquí? La expectativa era muy grande. Pensaban, tiene 39 años este muchacho y nos está yendo bien. Tiene 39 años y estamos viendo la gloria de Dios, un avivamiento precioso. Pero cuanto más veas que Dios te está usando, cuando veas que las cosas te están funcionando, cuando más veas que tienes un panorama muy grande de expansión, es cuando más debemos nosotros de doblar nuestras rodillas al Creador. ¿Están aquí? Cuando veas que las cosas van marchando, van avanzando, vas logrando objetivos, no vayas a contaminar tu mente, no vayas a afectar tus pensamientos. Hay que cuidar nuestra cabeza. Por eso pongo ahí la letra Reish, que representa el principio, representa también el final de una acción. Lo que tú captes, lo que tú dejas que se impregne en tu mente, y eso se gesta, y entonces lo aterrizas en una acción, todo ello te traerá un resultado. Todo ello te traerá un fruto. Todo aquello que tú dejas que se geste en tu mente, ya sea cosas buenas o ya sea cosas malas, todo va a traer un resultado. Todo va a traer un fruto. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por eso bueno es que cuidemos que oímos, que dejamos que operen en nuestros pensamientos, porque ahí es donde comienza, es el principio, es el rosh, ya sea del ascenso o de la decadencia del ser humano. Dependiendo qué dejas, qué grabas en tu mente, qué activas en tu cerebro. Si constantemente tú le das crédito a las voces de la enfermedad, a las voces de la vejez, a las voces de la edad, y constantemente dices, ya estoy viejo, ya estoy viejo, ya estoy viejo, todo eso se aterriza, todo eso desciende, todo eso se impregna. Pero cuando tú dices, yo espero en mi Dios, porque mi Padre Dios renueva mis fuerzas como las del águila, renueva mis fuerzas como las del león, renueva mis fuerzas como las del búfalo, renueva mis fuerzas como las del caballo, renueva mis fuerzas como las del buey. Eso lo impregnas y eso se queda activado en tu persona. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Dos, escuché nada más. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Eso. Dice el apóstol Pablo, aunque tu ser externo se vaya desgastando, se vaya arrugando, tu ser interno se va rejuveneciendo. Y eso es lo interesante, porque si tu alma, tu espíritu lo rejuveneces, lo nutres, lo alimentas, entonces envía la señal a tu cuerpo para que te mantengas jovial, dinámico, alegre, y no estés con pensamientos de que ya no sé qué hacer. No, ¿cómo que no? Dios te da brillo, te da una mentalidad de expansión y te respalda con su protección. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok.
Vamos a ver cuál fue el error de Josías. Segundo libro de Crónicas 35:20. Yo le invito a que lea el 34, el 35 de ahí en su casa y usted va a comprender mejor esto. Mire lo que nos revela la Escritura. Después de todo esto, ¿después de todo qué? De ese avivamiento, de ese compromiso, de esa entrega, de ese servicio, de esa búsqueda. Dice, cuando Josías había reparado el templo, entonces vea lo siguiente: Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis, junto al Éufrates, y Josías salió para enfrentarse a él. Yo le pregunto, usted lo puede leer en la Biblia, ¿el problema, la amenaza era para Josías? No, hijos, no. Ahorita lo vamos al siguiente versículo, 21, mire lo que dice. Pero él envió mensajeros, o sea, Necao, o sea, el rey de Egipto, le envía mensajeros a Josías y le dice, ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? Como diciendo, hey, rey, este problema no es tuyo. Motiva a tu vecino, dile, no te metas en lo que no te importa. Díselo así. ¿Sí quedó claro ese consejo que le diste? Vuélveselo a decir. No te metas en lo que no te importa. Porque este es uno de los problemas que hacen que tú pierdas brillo, expansión y protección. Mire, que tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá. No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Esa casa era los asirios, o sea, no, el rey de Egipto no tenía problemas con el rey de Judá. ¿Por qué? Porque había una unción de brillo, expansión y protección. No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Y Dios me ha ordenado que me apresure. ¿Quién está hablando estas palabras? El rey de Egipto. El rey de Egipto había recibido una instrucción de parte de Dios en donde le dijo, apresúrate y combate al rey de Asiria. No le dijo al rey de Judá que está en Jerusalén. Nunca le dio ese mensaje Dios al rey de Egipto. Dice, por tu propio bien, deja de oponerte a Dios. Fíjese, el rey de Egipto le está diciendo, hey, no es contigo el problema. Es Dios quien me dijo que vaya y ataque a este rey, no a ti. Deja de oponerte a Dios que está conmigo para que Él no te destruya. A ver, hijos, que un rey inconverso te diga eso, no te metas. El problema no es contigo. Dios me dijo que yo ataque y Él está conmigo. A ver, ¿qué no me inquietaría en decir, a ver, tú estás diciendo que Dios está contigo? Y si Dios está contigo, entonces ¿voy a pelear contra ti? Creo que no. El sentido común me dice, yo no voy a oponerme a algo que ya está diseñado por Dios. ¿No es así? Versículo 22. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él. Tóquese su cabecita y di, ¿por qué seremos metiches, hombre?
usa su argumento, usa su estrategia y dice que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Necao que venían de boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megiddo. Versículo 23, ahí está un resultado. Los arqueros hirieron al rey Josías y el rey dijo a sus siervos: llevadme, porque estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía y lo trajeron a Jerusalén, donde murió y fue sepultado en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Amado pueblo de Dios, Dios había planificado este fin para el rey Josías. ¿Era su deseo que terminara así sus días? No. Se da cuenta cómo uno es responsable. En uno está el vivir apegado a las instrucciones. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? A que estemos atentos a los mandamientos divinos. Pero Dios colocó alrededor de Josías personas sabias, ancianos, sacerdotes y profetas para que él hubiese consultado, para que él hubiese preguntado. Profeta Jeremías: veo que se está levantando el rey de Egipto contra el rey de Asiria y dice que es Dios quien lo envió y está Dios con él. ¿Tú cómo ves? ¿No era lo correcto buscar el consejo? Sacerdote Hilcías: ¿cómo ves? Me dijo el rey Necao que Dios lo envió para hacer guerra con el otro rey. ¿Me intervengo? Profeta Hulda: ¿cómo ves tú? ¿Qué palabra envía Dios a través de ti para ver si le entro al combate o no le entro? Pero note cómo una unción, un respaldo maravilloso que Dios le da al hombre, lo hace sentir orgulloso o lo hace sentir como que yo no necesito ya que me den consejos. No sé si me están a entender. Este hombre tomó la decisión por sí solo. Le abrió la puerta, cayó en la red, cayó en la trampa. Y esto debe de traernos a nosotros una reflexión. Debe de traer a nosotros una revisión personal. Porque cuando el Espíritu de Dios ha venido sobre tu vida, Él te hace brillante. Él te cambia tu mentalidad y Él te hace habitar seguro, porque estás bajo el abrigo del Omnipotente. Entonces, vamos a ver rápidamente qué nos aconseja la Escritura. En Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esa palabra ungüento es aceite, que es la palabra en hebreo shemen, y tiene una raíz que es shemone, que es 8, y nos está diciendo el Señor: tu cabecita debe tener una unción, en donde tienes que estar pensando, en donde tienes que activar tu mente en la eternidad, no solamente en tu presente, sino sembrar acciones, sembrar trabajo que haga un puntaje para la eternidad. Que vivas como si no has logrado nada, aunque hayas logrado mucho. No te
No te confíes. No celebres de más tus éxitos. Tuviste un ascenso, gloria a Dios, pero sigue esforzándote, sigue expandiéndote. Tuviste un tropiezo, que Dios nos perdone, pero vamos a levantarnos y reiniciar nuevamente y no quedarse atorado en la queja o en el dolor o en el reclamo, no, sino que Dios quiere que sepamos levantarnos nuevamente. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta, Dios lo levanta. Entonces, lo que el Señor nos enseña en esta noche es cubrir nuestra cabeza, cubrir nuestra mentalidad, cubrir nuestros pensamientos, porque son esos pensamientos negativos que tanto taladran, tanto afectan el carácter y el comportamiento del ser humano. Por eso en Efesios 6:17 el Señor nos dice que tomes el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate cómo te aconseja que protejas tu cabeza con ese casco, con ese yelmo, para que no entre, para que no penetre voces, argumentos, maldiciones, acusaciones, y que puedas defenderte con la palabra de Dios. Esa es la manera en que tú puedes salir adelante y que ese avivamiento, esa visitación, ese brillo, esa expansión y protección que Dios ha activado en tu vida perdure más tiempo y que no la vayas a perder. Pero también en el caso de la mujer, aparte del casco de la salvación y la espada del Espíritu, también agrega una señal de protección que es cuando tú oras o cuando tú profetizas, cuando tú adoras a Dios, el ponerte ese símbolo de autoridad en tu cabeza por causa de los ángeles. No es una moda el que se use un velo, se use una cubierta para ponérselo en la cabeza la mujer. No es por moda, no es por costumbre religiosa, es una señal de autoridad, lo dice aquí. Es un símbolo de autoridad, porque hay un mundo espiritual que quiere afectar la mente, quiere afectar los pensamientos de las mujeres. Por eso bueno es usar ese símbolo de autoridad. Y para terminar, en forma de listado, es de suma importancia cubrir nuestra mentalidad con ese óleo precioso que Dios ha activado y Dios activa en cada reunión. Dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Y una de las cosas que quiere el enemigo es que tú caigas en la trampa, en la red de la soledad, de la indisciplina, de la frialdad espiritual. Entonces el aceite, ese óleo hermoso de la armonía, se comienza a perder a causa del descuido de la congregación. Cuando tú estás dentro de una casa espiritual, la protección, el brillo y la expansión siguen operando en tu vida. Pero cuando la persona se separa, deja de brillar, comienza a achicarse y está descubierto, está expuesto al peligro espiritual. El Salmo 23:5 nos habla de una unción hermosa que Dios coloca en la cabeza de sus hijos, de sus hijas, y los distingue y los eleva y les hace ver a sus adversarios cómo tú tienes brillo, expansión y protección de parte de Dios.
Por eso dice que Él prepara una mesa delante de tus enemigos. Te distingue esa unción. Cantares capítulo 5 versículo 2. También nuestro Padre Dios activa para tu cabeza ese rocío que tiene que ver con el consejo, la abundancia de ideas, estrategias. No batalles solo, externa, pide consejo ante un proyecto, ante una tarea, algo que no conoces. No te quedes callado, no batalles tú solo. Hay abundancia de rocío en la casa del Señor. Proverbios 4:9. Algo que no debe de faltar en tu cabeza y en tu corazón es la sabiduría, porque se convierte en un ornamento, en una guirnalda de distinción, juntamente como una corona de hermosura, cuando tú eres una persona atenta, escuchas, no eres arrebatado, no eres arrebatada. No te andas metiendo en los asuntos de los demás. Al rey Josías tuvo esa experiencia triste a causa de andarse metiendo en lo que no le importa. Al que tiene buen entendimiento, dice que si tú te andas metiendo en los asuntos de los demás, es como si agarraras a un perro salvaje de las orejas y te expones a una mordida. No se metan en lo que no les importa. Atiende tu vida. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dijo Pablo a Timoteo. Cada persona dará cuentas de sus acciones. Mucha gente se enferma por estar viendo, es que él hace esto, es que él hace esto, es que él. Deja de estar enfermándote la vida. Josías cayó muerto por meterse en los asuntos que no le correspondían. Y Proverbios 16:31 nos habla de esa corona canosa, o sea, el consejo de los ancianos. Como se dará cuenta, la Biblia está llena de consejo e instrucción. Porque si algo quiere Dios es que tú seas una persona brillante, con una mentalidad de expansión y una seguridad de protección en tu vida. Levante su mano y diga: brillo, expansión y protección. Cuando eso está operando en tu vida, el cielo está abierto. La ayuda se hace presente. El respaldo se hace presente. Y no vayas tú a cometer el grave error de sentirte indispensable y sentirte que eres único. O sentir que tú eres el privilegiado. Porque cada uno de nosotros tenemos una tarea para ocuparnos en ella. Y eso garantizará que nuestra vida esté protegida. Eso garantizará que nuestra vida esté firme y que te puedas convertir en una melodía gloriosa, no de tristeza, no de dolor, sino una melodía de alegría. Que cuando te vea la gente se alegre porque estás ahí. Que cuando la gente te vea es porque dice: estamos bien. Que Dios nos ayude, hijos, y no vayamos a perder el avivamiento, la abundancia, la gracia, la fe. No vayamos a perder ese amor por la obra de Dios. Que nuestro compromiso sea serio, que nuestro compromiso sea fiel, para que desde los cielos se escuche: este es mi hijo, esta es mi hija,
Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en el cual tengo complacencia, en el cual me alegro de cómo hace las cosas. Me alegro cómo resuelve los asuntos. Me alegro cómo trata a su esposo, a su esposa. Me alegro cómo trata a sus hijos. Me alegro cómo me sirve en la casa. Dios nos ayude. No sé si quedó clara la palabra esta noche. Que Dios nos dé la gracia de atender y de cuidar nuestro caminar. Y si algo nos inquieta, pida consejo. Si algo no lo entiende, pregunte. Si algo no está bien en tu ser interno, externa, consulta y di: me está pasando esto. No quiero terminar como Josías. Queremos terminar nuestros días como lo vivió el rey David. Son las últimas palabras del dulce cantor de Israel. Terminó en buenos días y lleno de días. Dios nos ayude para ser personas gratas delante de Dios y delante de los hombres. Oramos. Padre del cielo, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has dado.